La tumba de las espadas, 1. Vikir ha ingresado a las profundidades de las montañas rojas y negras. Desde el frente occidental en el 207, sigue la cresta de las tierras bajas hasta las orillas del río Salado a lo lejos y ve un lugar familiar. La aldea de Balik. Fue una vez un lugar donde Vikir pasó mucho tiempo. Pero ahora no hay nada aquí. Los guerreros de Balik se adentraron más en la jungla después de los eventos de Aeman, y Vikir no los ha visto desde entonces. Incluso las cartas ocasionales de Aidien cesaron en algún momento, y no había forma de conocer sus noticias. Según el testimonio de Sindivendi, los guerreros de Balik tampoco aparecieron para el intercambio. ¿Qué les pasó? Los nativos de la jungla consideraban a Vikir como un héroe y cooperaban plenamente con el comercio de Sindivendi, pero Balik no estaba entre ellos. Incluso los propios Sindivendi estaban desconcertados por la reciente pérdida de contacto con Balik. Pero Vikir desestimó sus preocupaciones. No son personas que se tomen a la ligera. Hay muchos guerreros destacados en Balik. Su líder, la zorra nocturna Kila, es una fuerza temible, y su hija, Aidien, es lo suficientemente fuerte como para cruzar al reino de los muertos a una edad temprana, así que no son motivo de preocupación. Una vez que cortan el contacto y se esconden, no hay forma de encontrarlos aquí. Dicen que no hay noticias buenas en las noticias, así que lo mejor era creer que pronto tendríamos noticias de ellos de nuevo. Por ahora, centrémonos en encontrar el árbol espectral. Vikir volvió en sí. El árbol espectral. Era un antiguo artefacto, un tipo de alquimia de maná que ahora es material de leyenda. Un árbol de maná que arraigaba en la mente de un mago, nutrido por el karma del alma. Un ser incomprensible que se alimenta de abstracciones y metafísicas y entrega sus cosechas al mundo material. Aparece en un libro mitológico titulado El regreso del perro mágico, un texto antiguo que cuenta la historia de vida de Mour Tsersi, uno de los antiguos ancestros del jefe de los magos, Mour. La fecha de creación del mito es desconocida, pero se cree que ocurrió durante una época en la que el continente era una colección de pequeños estados antes de unificarse en un solo imperio. La historia se ha transmitido a través de la familia Mour durante tanto tiempo que nadie ha pensado mucho en su autenticidad. Pero Vikir, que había visto el futuro, lo sabía. Porque cuando llegó la era de la destrucción, hubo alguien que realmente usó este árbol espectral. Snake, rey de los muertos. Contratista de Seere. El árbol espectral era originalmente un artefacto antiguo que supuestamente caería en sus manos. Este hombre, ahora perdido en la historia, era el que se suponía que sería el dueño del árbol espectral. Seere usó el cuerpo de Snake para controlar el árbol espectral, lo que le otorgó poderes aterradores. En la superficie, el árbol espectral no es más que un árbol seco, retorcido y muerto. Pero la planta se alimenta de la voluntad de los muertos, y después de absorber innumerables muertes y espectros, el árbol espectral crece con troncos tan altos como el mundo mismo, y frutas con forma de calavera cuelgan de sus ramas. Las semillas del árbol espectral requieren una gran cantidad de muertes para germinar. A medida que el árbol espectral crece a partir del estiércol de innumerables espectros, cuelga frutas al final de sus ramas que contienen los espectros que ha absorbido, y cuando los humanos las comen, los poderes y habilidades de los espectros se vuelven suyos. Como tal, un mago con un árbol espectral plantado en su alma inevitablemente se ve atraído por la magia negra y está destinado a recorrer un camino marcado por innumerables sangres y vidas. Cuando el Snake pre-regresión se apoderó del árbol espectral, convirtió los cadáveres de los innumerables muertos que había matado en un ejército y los consumió a todos, convirtiendo sus almas en frutas. Su maná era comparable al acumulado por el genio una vez en milenio, Mour Camus, a través del talento natural y el trabajo duro. Sus batallas fueron de tal magnitud que hicieron añicos el cielo y pusieron la tierra boca abajo. Vikir, un humilde oficial, no se atrevía a mirarlos a los ojos. Toda una isla fue borrada en su pelea. Sea lo que sea. En tiempos de paz, el árbol espectral permanecería oculto como una semilla o pequeño arbusto, en tiempos de guerra, crecería hasta convertirse en algo mítico, con su tronco y ramas tan vastos como el mítico árbol del mundo. Esta vez, necesitaré este árbol espectral para agregar poder a mis aliados. Por lo tanto, era esencial obtenerlo primero antes de que llegara la era de la destrucción. Viendo que estoy atraído por esto, parece que las cualidades pomeranianas son considerables. Mostrar tal obsesión y afecto por algo que un mago negro normal nunca soñaría, ciertamente Pomeraniano tiene el potencial de ser un gran mago negro. Después de todo,
Hay algo que decir sobre tener conexión con un artefacto antiguo como este. Chac chac. Vikir saltó desde debajo de un gran árbol utilizando el hilo de la joven señora. Desde aquí. El destino actual de Vikir era una zona desierta en lo más profundo de la jungla. Era un desierto inusual con vastas extensiones de arena blanca. El desierto Yuuni. Un desierto de sal, uno de los desiertos más secos del mundo. Un área dominada por una sequedad extrema que no permite ni el más mínimo rastro de humedad. Todo lo que se puede ver es sal blanco y salado y vegetación marchita. Humph. Vikir se agachó y hundió los dedos en la arena blanca en el fondo. Cuando finalmente retiré mi dedo, vi que la punta de mi dedo estaba severamente arrugada. Era una grotesca arena de sal que absorbía la humedad de todo lo que tocaba. Hace mucho tiempo, este vasto desierto de sal se creó a partir de las lágrimas secas de un dios malvado, y esta estación seca y salada ha cobrado la vida de innumerables criaturas. Los cadáveres momificados de innumerables monstruos yacían esparcidos por las arenas blancas como prueba. Vikir caminó en el centro de este desierto de sal por un tiempo. Luego vio algo bastante notable. Eran los restos de un monstruo gigante, nada más que huesos y piel. Dragón de Saja, Basilisk de Saja. Clasificación de peligro, S. Tamaño, 44 metros. Encontrado en Cresta 10, Montañas Rojas y Negras. Nombrado el dragón del río Saja. Una criatura aterradora que se cree que es un híbrido de un dragón y un demonio. Su aliento hace que los pájaros en el cielo caigan a sus muertes, y donde antes se arrastraba su cuerpo escamoso, un lugar se convierte en un desierto donde no crece hierba durante medio siglo. Su mera existencia es un terrible desastre, pero por alguna razón parece haber hecho su hogar en la 10ª cresta de las Montañas Rojas y Negras, donde ha permanecido inmóvil. En el momento en que se mueve, la humanidad debe estar preparada. Ninguna cantidad de lanza y magia puede matar este feroz terror. 3 desastres fuera del mundo. Adonai el arquero, Madame Ocho Patas y el último, el Basilisk, el dragón de Saja. Estaba preocupado de que esta cosa fuera a desatarse después de que Madame desapareció, pero ¿por qué está muerta aquí? Basiliscos y arañas no son enemigos naturales. De esta manera, Madame y Saja han sido enemigos amargos durante mucho tiempo. Cada uno sosteniéndose mutuamente, ninguno podía moverse fácilmente, y con Madame Eightlegs desaparecida, esperaba que el otro lado se fortaleciera. Pero iba a ir de caza de todos modos, pero me has aliviado. No esperaba encontrar un basilisco muerto en un lugar como este. La caza había sido cuidadosamente planeada. Vikir examinó cuidadosamente el cadáver del basilisco. No parecía haber muerto al final de su vida. No solo era mucho más pequeño que los que Vikir había visto durante la Era de la Destrucción, sino que también estaba claramente lleno de marcas de espada. Las heridas eran evidentes donde la espada había desgarrado el cuero, se había metido en la carne y había roto huesos, y donde las heridas se habían regenerado rápidamente debido a las inmensas habilidades regenerativas del basilisco. Las marcas de quemaduras del aura a su alrededor también eran claramente visibles. Las gruesas escamas del basilisco estaban densamente cubiertas de marcas que parecían salpicaduras de líquido, lo que indicaba que el hombre debía haber sido un graduado de nivel más alto. Al rastrear todas estas trayectorias, se reveló un patrón claro. Los 4 de Baskerville. Parece que hace mucho tiempo, un sabueso de los Baskerville luchó una batalla solitaria aquí. Vikir buscó en el área alrededor del cadáver del basilisco. Y efectivamente, no muy lejos del cadáver del basilisco, los restos desgarrados de un viento negro revoloteaban. Un cráneo desgastado por el viento frío. El uniforme desgarrado de un Baskerville yacía en la blanca arena de sal. Su gruesa capa era inequívocamente un símbolo de su afiliación con los caballeros Pitbull. Un caballero de los Baskerville, mucho tiempo muerto e irreconocible. Juzgando por el hecho de que solo tenía 4 dientes en el momento de su muerte, probablemente era de un trasfondo menos privilegiado. Sin embargo, practicó la 4ª forma durante tanto tiempo que fue capaz de matar al dragón de Saja por sí mismo. Vikir estuvo en silencio por un momento mientras miraba las cenizas, como si se estuviera viendo a sí mismo antes de su regresión. Luego se volvió hacia el pitbull sin nombre frente a él y pronunció una oración silenciosa. «Ve a un buen lugar». Entonces,
La insignia de oro que simboliza al senador fue cuidadosamente colocada frente a los restos. Era tanto respeto como Vikir podía reunir. Entonces, algo atrapó la atención de Vikir mientras se inclinaba para rendir homenaje. Un revuelo. Algo era visible entre las costillas de las cenizas. Era un manojo de pergamino que parecía muy antiguo. Era una carta dirigida a alguien. El sello era rojo, lo que indicaba que era un secreto militar de alto nivel, escrito por el jefe de la casa Baskerville en persona. ¿Es esto de Hugo? La carta había estado enterrada en sal seca, por lo que estaba muy bien conservada. Sin dudarlo, Vikir rompió el sello y la abrió. Pronto, el contenido de la carta comenzó a grabarse en la retina de Vikir. Fue algo realmente sorprendente.